En la carrera presidencial de este año 2021 ha habido un tema que ha estado bien discutido porque está presente en los distintos programas y porque probablemente sea de carácter quizás obligatoria la reforma a nivel de tributos para el próximo gobierno, dado los niveles de gasto que se necesitan, dado los niveles de recursos que habrá que recaudar. Probablemente sea una reforma, como decíamos, inevitable para quien asuma la próxima administración. Y además porque tiene propuestas muy contundentes en dos de los candidatos que están en las antípodas del espectro político. Bueno, es en ese contexto que se ha publicado un libro del que vamos a hablar en la entrevista del día de hoy. Se llama Impuestos Justos para el Chile que viene, diagnósticos y desafíos tributarios para un nuevo pacto fiscal. Es un libro que recopila la visión de distintos autores. Sus editores son Jorge Atria y Cristóbal Otero. Precisamente vamos a conversar con este último, Cristóbal Otero, candidato a doctor en Economía de la Universidad de California, Berkeley. Gracias por estar con nosotros, Cristóbal. Muy amable. Hola, Sebastián. Muchas gracias por esta invitación. Cristóbal, partamos por una pregunta bien básica, pero me parece que va a abordar rápidamente mucho del contenido de este libro. ¿De dónde nace la idea y cuál es el objetivo, además, que se plantea el libro que acaban de publicar? Bueno, el objetivo del libro básicamente nace en el contexto del desarrollo de las nuevas leyes fundamentales que se están escribiendo hoy día en Chile. Hoy la Convención básicamente lo que está haciendo está escribiendo las nuevas bases para un nuevo pacto social que está fracturado. Y el pacto fiscal está en el centro de este nuevo acuerdo social porque básicamente lo que hace es poner en práctica, entre otras cosas, la concepción de justicia distributiva del acuerdo social. Y esto es importante porque los impuestos generalmente se tienden a pensar exclusivamente como una contribución obligatoria de dinero al fisco, al Estado, pero en realidad una concepción más amplia de los impuestos básicamente define cuál es nuestra participación en una red bien generalizada de contribuciones y retribuciones que refuerza nuestra pertenencia como ciudadanos a una comunidad política y que también nos permite recibir apoyos y beneficios cuando lo necesitamos. O sea, en ese sentido hay un enfoque, digamos, y un análisis que va más allá de lo meramente económico o estrictamente tributario. Exactamente. Y yo no diría más allá de lo estrictamente tributario porque lo que es tributario también cristaliza elementos que son sociales, que son culturales, que son políticos de un país. Y de hecho, por ejemplo, para entender qué valores o qué intereses dominan en cada época, en general los cientistas sociales lo que hacen es dirigir la mirada sobre los impuestos y la estructura tributaria de este minuto. Los impuestos dicen mucho más que lo que se tiende a pensar a primera vista. Sí. Entonces, por eso, dada la centralidad que nosotros creemos que tienen los impuestos en el pacto social que estamos deliberando, es que no podemos dejarlo exclusivamente en manos de los técnicos y el pacto fiscal debe ser producto, obviamente, de la deliberación democrática, ojalá lo más amplia posible. Entonces el objetivo de este libro en este contexto es acercar la discusión tributaria, que muchas veces se califica como algo que es extremadamente técnico, algo que es extremadamente especializado, a la ciudadanía. Entonces buscamos democratizar esta discusión y ampliar las voces, darle legitimidad al nuevo pacto fiscal. Y con esto cierro. Yo creo que el tema de la legitimidad del nuevo pacto fiscal es clave, porque lo que hace es que le va a dar mayor estabilidad en el tiempo al pacto fiscal, le va a dar mayor certeza al pacto fiscal y también lo va a hacer más efectivo. Entonces esta discusión que vemos hoy día entre las diferentes candidaturas presidenciales, probablemente si tuviéramos un pacto fiscal que fuera legítimo, tendríamos una discusión quizá un poco menos acalorada respecto a cuáles deberían ser los impuestos, si tuviéramos cierto acuerdo normativo en ese sentido. Cristóbal, ya hablaremos de la carrera presidencial, pero en ese sentido entonces lo que hacen ustedes con el libro es cuando hablan de distintas miradas, es abordarlo desde distintas perspectivas, ¿no? Porque acá hay sociólogos, hay economistas por supuesto también, hay abogados, cientistas políticos que lo analizan. ¿Qué vínculo hay entonces entre el sistema tributario o de estas definiciones de este nuevo pacto fiscal con la democracia, por ejemplo, o la cohesión social, que son temas que se abordan en el libro? Ese es un gran punto. Voy a tratar de ser lo más preciso posible porque da para varias entrevistas. Sí. Lo primero es que el libro obviamente, entendiendo la complejidad de los impuestos, en el sentido de que cristalizan diferentes miradas,
intentamos abordarlo también desde una perspectiva interdisciplinaria y que aprovecha los avances que se han logrado en el ámbito académico en cada una de estas disciplinas. Por ejemplo, tenemos autores que son filósofos, cientistas sociales, economistas, sociólogos, gente experta, por ejemplo, que viene del mundo de la política pública. Y en ese sentido lo que buscamos es abordar el pacto social en su complejidad y no exclusivamente en el número que generalmente se maneja en el día a día, si los impuestos deberían ser 25, 27% o 17%. Claro. Y básicamente lo que hace es reducir una discusión muy compleja a un número y que por lo tanto no la aborda de manera justa, digamos. Cristóbal, y en ese sentido, dado los aspectos que quieren abordar, llama la atención también los focos que ponen en cada uno de los capítulos del libro, ¿no? Y cómo está estructurado también en 3 partes. Cuéntanos un poco de eso para tener también un sentido de cómo ustedes pensaron el libro y qué temas son los que se abordan. Sí, el libro tiene 3 partes, como bien dices. La primera lo que hace es ofrecer como el contexto para entender los aspectos centrales del debate tributario. Entendemos que este es un debate complejo, entonces lo que intentamos hacer es simplificar la vida a las personas que quieren involucrarse en este debate. Y en ese sentido, yo creo que esa parte es muy interesante, al menos desde mi perspectiva, porque la primera pone una perspectiva filosófica respecto a los impuestos. Luego tenemos un capítulo que también es muy interesante, que explica desde el punto de vista de la economía y dice, bueno, ¿cuáles son los impuestos óptimos para Chile? O ¿cuáles son los impuestos óptimos? Y bueno, definimos qué significa eso en realidad. Luego pensamos en, bueno, qué es lo que la gente piensa que deberían ser los impuestos. Entonces hay un capítulo de opinión pública. Y luego también alimentamos estos capítulos con 2 grandes capítulos que yo creo que son muy interesantes. El primero tiene que ver con la distribución de ingresos en Chile. Y el segundo tiene que ver con el nivel de riqueza, la distribución de riqueza y una propuesta de un impuesto a la riqueza en Chile. Y estos 2 capítulos son muy interesantes porque en general, en particular, por ejemplo, el de distribución del ingreso, porque básicamente pone en duda cierto consenso en que la desigualdad ha ido cayendo en el tiempo en Chile y que por lo tanto es un tema que la estructura tributaria actual, por ejemplo, se ha hecho cargo de buena manera. Sí. Y lo que se muestra en los autores en ese capítulo es que de hecho la desigualdad en Chile, uno, es muy alta en comparación al resto de los países, y segundo, que no ha ido bajando en el tiempo, sino que es más o menos plana desde el retorno a la democracia hasta hoy. La segunda parte... Sí. Sí, dime. Sí, es que quería tomar ese punto porque hay una discusión, ustedes lo plantean así en la introducción, revitalizada sobre los impuestos. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Porque el contexto global también creo que le da un marco a lo que está pasando acá en Chile. Sí, exactamente. Bueno, acá yo creo que hay dos temas que son fundamentales. Lo primero tiene que ver con que antiguamente se decía que hay 2 cosas ciertas en la vida: la muerte y los impuestos. Y lo que se ha hecho crecientemente más habitual es cuestionar que los impuestos efectivamente sean algo seguro, y los casos más emblemáticos son los Panama Papers, los Pandora Papers, que muestran la cantidad de recursos que se desplazan de manera opaca y desregulada de diferentes países a paraísos fiscales a través de cadenas transnacionales, con el único objetivo de disminuir el pago de impuestos. Y eso es relevante por diferentes motivos. Uno de los principales es que demuestra el desinterés de contribuir con lo que corresponde en una comunidad política y en particular de los individuos de mayores ingresos. Y además lo que hace es que básicamente impide que los estados tengan los recursos necesarios, por ejemplo, para hacer políticas sociales que combatan la pobreza, la desigualdad. Y en ese sentido, últimamente, hace poco, se logró un acuerdo global donde entiendo que hay más de 136 países, cerca de 136 países, organizado por la OCDE, donde hoy día se propuso un impuesto corporativo mínimo global del 15%. Sí. Lo que implica que ninguna empresa en ninguna parte del mundo va a poder pagar menos de 15%, y que básicamente lo que hace es justamente atacar este problema. ¿Listo? Que los países puedan recaudar, cosa de poder hacerse cargo de los diferentes problemas o políticas sociales que ellos quieran implementar, y al mismo tiempo de volver a legitimar los pactos fiscales, que de nuevo han sido deslegitimados porque en particular los individuos de mayores ingresos
están contribuyendo menos. Sí. Cristóbal, se nos va el tiempo, pero quería abordar el tema de la discusión que se ha dado en la carrera presidencial también. ¿Cómo interpretas tú que dos de los candidatos, los que puntean por lo menos en las encuestas, propongan o tengan una propuesta tan distinta desde el punto de vista tributario? En el caso de Gabriel Boric, un aumento muy importante de impuestos para aumentar la recaudación. Por el otro lado, José Antonio Kast, una disminución completa o bien sustantiva también, digamos, desde el punto de vista tributario. ¿Cómo interpretas eso a la luz de lo que se está discutiendo? Yo creo que esta es una muy buena pregunta porque refleja la poca profundidad en general que existe respecto a la discusión tributaria. Ajá. Entonces un candidato con uno o dos datos puede intentar convencer a la mayoría y decir, ¿sabe qué? Si nosotros vamos a bajar los impuestos en X%, el país va a crecer, va a aumentar la inversión. Cosas que en el papel suenan razonables, pero como hemos visto, son generalmente mucho más complejas. Y de hecho, bueno, la evidencia muestra todo lo contrario. Los países, a medida que se desarrollan, lo que hacen es justamente aumentar sus impuestos porque aumenta el número de servicios públicos, porque aumenta los bienes públicos que generan. Y por otra parte, en la candidatura de Gabriel, yo creo que también tiene un desafío muy importante porque aumentar el gasto social en 8 puntos, entiendo que es el objetivo de la candidatura en el periodo de 6 años, constituye sin duda un elemento que es complejo, porque la discusión tributaria hoy día es compleja, ya es poco profunda, y en consecuencia requiere involucrar a la ciudadanía en este debate y, de nuevo, volver a legitimar el pacto social. Si uno le dice a la ciudadanía, oiga, ¿sabe que vamos a aumentar los impuestos en 6-8 puntos de acá a 6 años? Y eso no tiene una legitimidad, probablemente esa reforma tributaria se va a deshacer en la próxima candidatura presidencial que quizá diga lo contrario. Entonces, desde nuestra perspectiva es clave volver de nuevo a legitimar este pacto social. Y déjame terminar con un punto. He hablado mucho de legitimar el pacto social porque hoy día la estructura, del pacto fiscal, pero ¿por qué? Porque hoy día la estructura tributaria en Chile es regresiva, es decir, los que más tienen pagan relativamente menos que los que menos tienen. Y eso lo mostramos con gráficos en el libro y hay un montón de evidencia. Yo creo que los impuestos progresivos son uno de los desafíos del futuro, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel global. Yo creo que esa debería ser una de las banderas que de alguna forma vuelva a legitimar un pacto fiscal hoy deslegitimado. Y aquí en el libro hay un insumo precisamente para profundizar en ese debate. Cristóbal, gracias por conversar con nosotros aquí en CNN. Muchas gracias a ti por la invitación. Bien, el libro Impuestos Justos para el Chile que viene ya está disponible, editado por Jorge Atria y Cristóbal Otero y editado además por el Fondo de Cultura Económica y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Un insumo bien interesante para los que quieran profundizar en este tema.